Imploro de modo especial a Nuestra Señora, bajo la advocación de Guadalupe, patrona de América, y de Aparecida, patrona de Brasil. Monseñor, estamos celebrando, porque es una celebración, los 15 años de la Conferencia de Aparecida. Así es. Yo, como usted partícipe, testigo, protagonista también de lo que fue la conferencia, la preparación, yo le quería preguntar si dos aspectos de tantos que pueden sacar para destacar de Aparecida, un antes y un después de Aparecida en la iglesia de hoy. Bueno, sí. A ver, Aparecida hay que entenderla dentro de un proceso. ¿Cuál es el proceso? Hay que ubicarla en las conferencias que hubo anteriormente, desde 1955, Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Entonces, ¿qué significó, digamos, este camino que hizo la Iglesia en América Latina con las conferencias episcopales? Hoy lo podemos decir con un lenguaje retrospectivo, digamos, fue un camino sinodal, que culminó y llegó a una maduración muy especial con Aparecida. Por algo Aparecida de alguna manera anticipa la presencia de América Latina en la Iglesia Universal, a través del Papa Francisco. Entonces, Aparecida es un acontecimiento muy especial, que marcó fuertemente el papado de Francisco y la Iglesia Universal. ¿Cuáles son los aspectos a destacar? Hay que ir al tema, porque en definitiva, durante las semanas de la Asamblea se profundizó el discipulado misionero, que es un núcleo, discípulos y misioneros, de Jesucristo, la figura central de Jesucristo, no cerrados en sí mismos, sino para nuestros pueblos, ¿no? Para que nuestros pueblos tengan vida en Él, o para que nuestros pueblos en Él tengan vida, ¿no? Esos son los núcleos fundamentales, ¿no? Tal vez lo que más nos ha llegado a esta época es el discipulado misionero, centrado en Jesucristo, ¿no? Yo lo ubicaría, digamos, en esta perspectiva, ¿no? Discípulos misioneros. Eso significa hacer referencia al bautismo. Esto quiere decir que todos somos discípulos misioneros. Todos somos discípulos misioneros. Todos bautizados. Todos con la misma dignidad. Digamos, estos son como los aspectos de fondo. Monseñor, y a 15 años de Aparecida, en ese momento usted, ¿qué aspectos decía? Bueno, esto es aplicable a corto plazo y sin embargo por ahí nos está costando. ¿Qué miradas de la Iglesia usted pensaba, esto es aplicable, esto nos sirve ya? Y que por ahí se dieron y que por ahí tal vez otros que no se fueron dando todavía. Sí. Bueno, una vez más, esto hay que entenderlo en un proceso, ¿no? Uno termina un encuentro, un retiro, y sale entusiasmado, creyendo que eso va a ser aplicable inmediatamente. Cuesta mucho que, digamos, estos valores fundamentales uno pueda, digamos, detectarlos en plenitud en la cotidianidad, ¿no? Podemos pensar en el Concilio Vaticano II, digamos, tiene una vigencia permanente. Y tiene una vigencia permanente, ¿por qué? Porque ilumina la situación que nos toca vivir, ilumina las sombras que tenemos, pero también confirma el camino que estamos haciendo. Entonces, vamos a Aparecida. ¿Hay cosas que se aplicaron? Bueno, la respuesta es sí.
pero al mismo tiempo no, y las dos son verdaderas. Hoy, gracias a Dios, podemos hablar, y el hecho de poder ponerle nombre y aceptar pacíficamente que todos somos discípulos misioneros es un gran avance, aun cuando después en la práctica llevamos como un lastre, ¿no? Un lastre donde en la iglesia parece que las funciones son las que nos distinguen. Por una parte sí, en cuanto a servicio, pero no en la común igualdad que tenemos, ¿no? Que es la que nace del bautismo. Por eso todos somos discípulos misioneros. Nos falta muchísimo, pero hemos caminado, ¿no? Hemos caminado. Y el hecho de que podamos hablarlo y que en las reuniones de los consejos parroquiales, en los encuentros, se hable de que somos discípulos misioneros, esa conciencia es muy importante, son pasos hacia adelante. Monseñor, y apelando a su recuerdo, a la memoria, en esos días de mayo, ¿cuál era el espíritu de los participantes? ¿Qué se hablaba como en los pasillos de la experiencia que estaban viviendo? Bueno, voy a contar una anécdota que, bueno, pinta bien cuál fue el espíritu. Una religiosa, bueno, sabemos que participaron 260 miembros, ¿no? Sí. De los cuales más de 100 eran laicos religiosos, religiosas, pertenecientes a otras confesiones cristianas y del judaísmo. Bueno, cuando terminó esta conferencia, que duró 3 semanas, 21 días, una religiosa salió y dice: para mí esto fue como un retiro espiritual. Dice, a mí me cambió profundamente la visión de la iglesia, la vida religiosa, la misión que tengo, la fraternidad que vivimos, cómo nos escuchamos todos. Dice, para mí fue como un retiro espiritual. Bueno, la sensación que tuvimos todos y lo que hemos vivido, ¿no?, es que durante los 21 días no hubo grandes tensiones, sino más bien un clima sereno, de mucho entusiasmo, de mucha comunión y también de visión hacia adelante. Esto gracias al tema. El tema discípulos misioneros fue un tema integrador, fue un tema disparador, fue un tema, bueno, que nos ayudó a dialogar a compartir y a mirar hacia adelante, a mirar la misión, ¿no?, como discípulos. Y en función de esto, ¿no?, del trabajo de las comisiones, más allá de este clima, del espíritu que usted está describiendo, ¿cuáles fueron los temas que por ahí generaron mayor debate, sin entrar en estas discusiones, como usted dice, sí, seguramente generaron debate? ¿Y cuáles fueron aquellos temas que sorprendieron a algunos como para bien, digamos, ¿no? Porque hay temas que dicen, no pensamos en esto, o qué bueno pensar en esto, y las dos cosas, ¿no? Sí, el tema que nos sorprendió a todos positivamente fue el tema de la asamblea, ¿no?, que ya lo veníamos preparando antes. El tema que generó debate fue el de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Ese fue un tema bastante debatido. ¿Por qué? Porque la experiencia de las comunidades eclesiales de base a lo largo del continente eran muy diversas, y son muy diversas, ¿no? Desde los grupos, digamos, más politizados en las comunidades eclesiales de base, hasta los grupos que se centraban fundamentalmente en la experiencia de la palabra de Dios, iluminados desde la palabra de Dios, tratando de discernir el momento histórico que estamos viviendo. Pero se centraban, digamos, más como en la palabra de Dios, ¿no? Ese fue el tema que generó debate, muy positivo. ¿Por qué? Porque lo que después apareció en el texto fue, digamos, una visión de esperanza y de impulso a las pequeñas comunidades. ¿Por qué? Porque en las pequeñas comunidades como que se concentra la vivencia del discipulado y de la misión, para seguir con el tema de la parecida, ¿no? Bueno, se valoró eso y agradecemos las discusiones
discusión que tuvimos sobre ese tema de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Pero vuelvo a decir, lo que nos ayudó a encarar todos los temas, también los temas que trajeron cierta discusión, fue el habernos colocado como discípulos misioneros. Entonces eso nos permitió crear un clima de escucha y de valoración al otro y de asumir las cosas positivas que fueron saliendo. Claro. Monseñor, de la experiencia también de haber tenido la presencia de Benedicto XVI, si bien la conferencia se venía preparando desde mucho antes de su llegada al papado, la presencia de Benedicto, sus palabras en la homilía de apertura, de algún modo pintó el panorama de lo que se iba a trabajar. Y una de las tantas cosas, de las cosas tan bellas que él destacó de la Iglesia en América Latina, hablaba de ese gran mosaico cultural, digamos, ¿no? De esa importancia de revalorizar la piedad popular con todas sus características tan propias. Me parece que eso es algo también que hoy quizás lo fuimos entendiendo, pero quizás nos está faltando también hacerle una puesta en valor a esa parte del mosaico de la piedad popular del que él hablaba, ¿no? Sí, qué bueno que hoy tengamos en camino el sínodo sobre la sinodalidad, que significa caminar juntos, ¿no? El posicionarnos de esta manera nos permite encarar el tema del mosaico, de la gran diversidad cultural que hay, diversidad cultural, religiosa, política, social, ¿no? Nos sitúa de una manera positiva, es decir, con una actitud fundamentalmente de escucha, y quien escucha bien, no quien escucha para responder, ¿no? Ese no escucha, ese espera para responder con sus propias ideas. El que realmente escucha se pone en la actitud de recibir al otro, de tratar de entenderlo, de rescatar lo mejor que hay en el otro, porque Dios lo hace así con nosotros. Dios lo hace así. Entonces, eso nos ayudó a valorizar mejor realmente esa variedad maravillosa que tiene nuestro pueblo en América Latina. Y de un modo particular, la religiosidad popular, ¿no? O la piedad popular. Hay unos textos hermosos en Aparecida sobre este tema, ¿no? La piedad popular es la que en definitiva marcó la presencia y la permanencia de la fe cristiana en nuestros pueblos. Y si lo miramos nosotros desde Corrientes, ¿no? Nosotros tenemos una riqueza enorme de religiosidad popular, expresada sobre todo en las peregrinaciones, en las procesiones, en las fiestas patronales, donde se suma muchísima gente, ¿no? Que después habitualmente no participa en las celebraciones, ordinarias en la comunidad cristiana, ¿no? Pero están presentes. Y digo, es una deuda grande que tenemos con todos ellos desde el punto de vista pastoral, ¿no? Cómo poder llegar de una manera cómo estar más cercanos a ese nuestro pueblo que expresa su fe a través de la piedad popular. Monseñor, y un poco, retomando un poco las palabras de Benedicto también, es algo que por ahí usted siempre habla también, ¿no? Él decía cómo se recorta la mirada de los pueblos, de las personas, de los gobiernos, cuando quitamos a Dios de la realidad, digamos, del medio, ¿no? Uno, al quitar a Dios de nuestra vida civil o secular, terminamos recortando la mirada de la sociedad, del mundo también, ¿no? Claro, muy bien, sí. A ver, el método que usó Aparecida, el método de reflexión, fue ver, juzgar y actuar, que es clásico. Pero quiero subrayar el ver, ¿no? El ver creyente, el ver que tiene la persona que cree, no es el mismo que el que tiene la persona que no cree.
pero los acontecimientos son los mismos. Es decir, el que cree no modifica su visión de la realidad, vamos a poner el caso de la pobreza o de los signos de desarrollo que hay. El que no cree y el que cree ve lo mismo, solamente que el que cree lo ve de otra manera, es decir, se acerca a esa realidad desde la fe. ¿Qué significa acercarse desde la fe? Significa acercarse con la mirada de Dios. El creyente trata de ver la realidad como Dios la ve. Ese es el cambio. Vamos a ponerlo más en la relación interpersonal, ¿no? Nosotros nos vemos entre nosotros, ¿no? Si yo miro al otro, con el que convivo, por ejemplo, y lo primero que veo en él es algo negativo, es decir, lo primero que me sale es algo negativo, evidentemente que no voy a poder entrar en un vínculo cercano con él, sino que va a ser conflictivo, y voy a tratar de modificarlo. Lo primero que voy a hacer es tratar de modificarlo, ¿no? No abrazarlo y quererlo, sino modificarlo para poder abrazarlo. Bueno, en esas condiciones se encuentra el que no cree, ¿no? En cambio, el que cree y se esfuerza por tratar de ver al otro desde Dios, lo primero que le tiene que nacer en el corazón, porque es un corazón creyente, es quererlo, es abrazarlo, porque el amor es el que transforma. Entonces nunca va a plantear la guerra, nunca va a plantear el conflicto para resolver, ¿no? Sino que va a buscar acercarse, abrazarlo. El abrazo es el que permite después lentamente las transformaciones. Esto es importantísimo para la pareja humana, para la familia y para la familia de los pueblos. Porque un pueblo que invade al otro, evidentemente lo invade para poseerlo. No hay otra intención. Es decir, para hacerse de él, para dominarlo. Esa no es la conducta cristiana, ese no es el ver creyente, ¿no? Es el ver del que quiere poseer. Esto le pasó a Adán y Eva, después a Caín y a lo largo de la historia. La dinámica en el fondo es la misma, ¿no? Por eso Aparecida, el gran, digamos, aporte de Aparecida, y por eso el clima que hubo en Aparecida, fue justamente plantear este ver la realidad desde Dios, desde la mirada de Dios. Por eso Benedicto XVI, en el discurso de entrada, habló de esto, porque él nos planteó el tema para la quinta conferencia. Él nos planteó el tema para la quinta conferencia. Y él en el discurso inaugural desarrolló algunos conceptos básicos, ¿no? El que mira la realidad sin Dios, y bueno, se pierde un importante horizonte, primero para ver y después para elegir los medios de transformación de la realidad. ¿Por qué? Porque una cosa es, si uno mira la realidad y la ve negativa y hay que transformarla, parte del conflicto. Parte del conflicto. Entonces, la primera estrategia es a ver cómo transformar eso, ¿no? No cómo asumirlo. Apliquémoslo a la casa común y a la ecología. Bueno, lo que hicimos nosotros es transformar para aprovechar al máximo los intereses que nos puede dar el otro o la realidad. Esta mirada también que él plantea, también hablaba de la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? De gobiernos autoritarios, influenciados por ideologías absolutamente fundamentalistas, una inequidad de la economía, después te lo trasladaba a todos los aspectos de la realidad latinoamericana. Claro. El que se acerca al otro o a la realidad dominando es porque no confía en ella. No confía en el otro. La única manera de poder caminar juntos es confiar. Y confiar significa interactuar. Es creer que el otro puede aportar positivamente. ¿Por qué lo decimos con esta convicción? Porque creemos que Dios lo hizo así con nosotros. Claro. Dios no vino transformando la realidad.
vino insertándose en la realidad. Monseñor, venimos hablando del tema de Aparecida, lo de ser discípulo misionero, de sentirnos todos discípulos misioneros y retomando un poco lo que planteaba el Papa Benedicto en la homilía, le traslado una pregunta que él hacía y que de algún modo respondía también, ¿no? ¿Cómo conocer realmente a Cristo para poder seguirlo y vivir con Él, para encontrar vida en Él y para comunicar su vida a los demás, a la sociedad, al mundo? ¿Cómo hoy hacemos esa experiencia de encontrarnos con Él? Muy bien. Bueno, vayamos a la experiencia que tenemos los seres humanos. Muy básica. ¿Cómo se hace para conocer a otra persona? Acercándonos. Si no hay acercamiento, es imposible conocerla. También que hoy tenemos tantos medios para poder conocernos a la distancia, pero, a ver, la pandemia nos enseñó que, aún con los instrumentos que tenemos, no reemplazan de ninguna manera el encuentro personal. Por eso la presencialidad que vivimos hoy la gozamos, nos alegramos, decimos por fin, porque estamos hechos para el encuentro personal. Voy a decirlo de una manera gráfica. Fuimos creados para ver, tocar y oír, ¿no? Por eso los discípulos, cuando se encontraron con Jesús resucitado, ellos hablan de lo hemos visto, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos tocado con nuestras manos, ¿no? Entonces, la presencialidad es fundamental, ¿no? ¿Cómo se hace para encontrarlo con Jesucristo vivo? Hay que ir donde está Él. Hay que ir donde está Él. ¿Dónde está Él? En la palabra, en primer lugar. Es decir, en la Biblia, de un modo particular en los Evangelios. Entonces, acercándonos a esa palabra, uno comienza a conocerlo. Y creemos que es palabra viva, que Él está vivo hablándonos a través de esa palabra. La palabra es fundamental. Esa palabra nos lleva al encuentro con el otro. Entonces, para conocer a Jesús, es palabra, es el otro, ¿no? Y sobre todo el rostro del necesitado, porque Jesús, optó por acercarse a nosotros necesitados de Él. Por eso, el rostro del necesitado es como un lugar privilegiado, no el único, pero es el privilegiado para encontrarnos con Jesús. Cuando digo con el otro, digo con la comunidad, digo en la iglesia. Solo no se puede. Entonces, esos son los caminos para el encuentro con Jesús. Y evidentemente después la oración personal, que es el diálogo de aquel con quien conocí. Monseñor, si bien por ahí va a ser difícil, pero le pido separar lo personal, la mirada de la persona, de la mirada del ministro, y que me pueda contar desde esos dos lugares qué significa Aparecida para usted, qué significó la experiencia y qué significa Aparecida para usted. A mí hoy me llena el alma al hablar de Aparecida y recordar el acontecimiento que vivimos, ¿no? Fue muy fuerte y nos cambió a todos, creo que los que participamos ahí. Quiero, antes de que terminemos, señalar un reconocimiento, ¿no? Del que fue el promotor y al que se debe Aparecida. No es el único, pero es el principal, que es el cardenal Errázuriz, Francisco Javier Errázuriz, un cardenal chileno, que fue el que llevó adelante las gestiones para que Aparecida se pudiera celebrar. Digo, no es el único, pero fue el alma mater. Y me parece que es importante hacer este reconocimiento. ¿Por qué lo hago en este momento? Porque a mí me tocó, bueno, eso fue una gracia muy grande poder acompañarlo en todo ese proceso, ¿no? De modo que cuando lo recuerdo Aparecida. Y al recordar Aparecida, recuerdo el discipulado. Y el discipulado me pone inmediatamente
digamos, al mismo nivel que los demás creyentes. Eso es muy hermoso, aun cuando tenga la función, digamos, el servicio episcopal, eso no me pone por encima de nadie, al contrario, ¿no? Bueno, Aparecida fue como una explosión de esa hermosa realidad cristiana, ¿no? Por eso vuelvo a lo que decíamos al principio. Aparecida nos devolvió el bautismo, la realidad bautismal, la igual dignidad de todos, ¿no? Y por consiguiente, todos corresponsables de la comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para la misión. Es decir, para contarle a los demás que realmente esto vale la pena y llena el alma y da sentido a la vida, da sentido a la pareja humana, varón-mujer, da sentido a la familia, da sentido a la familia humana, da sentido a la acción política, a la acción social, da sentido a la vida, en definitiva. Señor, y como para terminar, un deseo, un anhelo, una bendición desde su experiencia de haber vivido ese acontecimiento de iglesia, de haber tenido el espíritu de lo que se deseaba para la iglesia desde Aparecida. ¿Cuál sería un mensaje para este contexto a 15 años de Aparecida? Bueno, una consecuencia de la Aparecida fue la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Y, digamos, como a caballito de esta Asamblea Eclesial, la Iglesia Universal convocó el sínodo, ¿no? Las dos cosas. La Asamblea Eclesial, que se centró fundamentalmente en la escucha, en la necesidad de escucharnos los unos a los otros, ¿no? Y el sínodo, que nos habla de que tenemos que aprender a caminar juntos, ¿no? Hay un mensaje hermoso en esto, ¿no? Caminar juntos significa primero valorar al otro como un compañero de camino, una compañera de camino, en igualdad de condiciones, todo lo que decíamos antes del bautismo. Y después descubrir cuál es la misión, cuáles son los servicios que yo puedo prestar a ese caminar juntos en la iglesia y en nuestro pueblo, y en definitiva como familia del pueblo. La Iglesia Católica, lo voy a abrir un poco más, es decir, el mensaje cristiano hoy para la familia humana es el de mayor categoría humanizadora que existe. No sé si me logro explicar bien, ¿no? Es el mejor proyecto de humanización que existe. Es decir, son los valores más altos que nos permiten poder encontrarnos como familia humana y realmente construir esta casa común para todos, no cerrándonos en nosotros, sino abriéndonos permanentemente. Así. Monseñor, las anteriores, usted decía, ¿no? Como para cerrar, las anteriores conferencias van tomando nombre del lugar en el que fueron realizándose, ¿no? Fue el Santo Domingo, ¿no? Y sin embargo esta toma de Aparecida, como dando fuerza otra vez a esta impronta mariana que tiene el pueblo latinoamericano, ¿no? Estar bajo el amparo de Nuestra Señora de Aparecida también es significativo, ¿no? Para lo que implica la devoción mariana en los pueblos latinoamericanos. Sí, por supuesto. María nos hace sentir hijos y hermanos. Para poder caminar juntos, el que no se siente hijo y hermano no lo puede hacer. No es suficiente con ser hermano, sino también sentirse hijo. El hijo es el que encuentra su pertenencia, su filiación fundamental, que está más allá de él mismo y al mismo tiempo lo constituye, ¿no? Eso es lo que nos permite después también sentirnos hermanos y poder caminar juntos. Bueno, María, que es nuestra madre, nos hace sentir pueblo y hermano, ¿no? Ella es la que nos muestra a Jesús y con ella caminamos con Él, en el encuentro con Él y con Él, en ese mismo espíritu, en la plenitud de la historia, ¿no? Que es el encuentro con Dios Padre, Creador. Señor, para cerrar le pido una bendición para todos los que estamos como reviviendo este espíritu de Aparecida. ¿Cómo no?
Bueno, y que esta bendición nos ayude a caminar juntos, es decir, a tener la disposición de caminar juntos todos y con todos, ¿no? Digo con todos en el sentido propio de la palabra, sin excluir a nadie, aún el que piensa y vive diferente, aún el que, digamos, ve de una manera muy negativa esta propuesta nuestra, ¿no? También con él tenemos que aprender a caminar. Aún aquel que nos hace daño, con él tenemos que aprender a caminar, ¿no? Bueno, que esta bendición nos ayude a aplicar, que fue la palabra con la que empezamos, aplicar Aparecida y la continuidad de Aparecida, que es, bueno, la asamblea eclesial con la escucha y el sínodo con la sinodalidad. Bueno, y que el Señor nos bendiga y la Virgen nos cuida a todos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imploro de modo especial a Nuestra Señora, bajo la advocación de Guadalupe, patrona de América, y de Aparecida, patrona de Brasil,